Yo ingreso a la Escuela de Iniciación Artística número 4 de Limba en el 83 y ahí permanezco 3 años, que son los que con los que se hacía ese curso. Pero lo interesante es que ahí conozco a Roberto Escobar, que años más tarde sería el líder y el creador de un grupo de arte experimental que se llamó Sindicato del Terror. Entonces Escobar, ya por ahí del 88, me invita a pertenecer al Sindicato del Terror, ingreso. Y bueno, yo había salido de la escuela de iniciación con ganas de ser pintor. De hecho, pues al salir en el 86, y del 86 al 88, pues me dedico a pintar mis cuadros, muy influenciados por Giorgio de Chirico, por Magritte, por Dalí, ¿no? Así muy en la onda surrealista. Pero ingresando al Sindicato del Terror, me tropiezo literalmente con el arte objeto y empiezo a producir mis cajas, con las cuales tiempo después me daría a conocer. Con el sindicato básicamente hacíamos performance, instalaciones y otro tipo de piezas, digamos, conceptuales o más ligadas al arte actual. En algún momento, como una idea del sindicato, abrimos una galería, es decir, quisimos abrir como un centro de reunión del sindicato, pero en algún momento el sindicato se desbarató, el mismo Roberto Escobar dijo que hasta ahí llegaba, y como él era el líder indiscutible, pues hasta ahí llegó el sindicato, pero ya ese espacio que ya lo habíamos echado a andar como centro de reuniones, se convirtió en la Galería El Gueto, en el 89. Entonces, en el Gueto, bueno, pasaron por ahí pues diferentes artistas, tanto emergentes que en aquel entonces apenas estaban saliendo de las escuelas y produciendo su obra, como artistas que ya tenían un poco más de trayectoria, ¿no? Lo interesante para mí, y por esto comento esta trayectoria, es que en el 89 tengo mi primera exposición individual en el Salón de los Aztecas y a la vez empiezo a dirigir la Galería El Gueto. Entonces siento que mi carrera profesional nace en el 89 en ambos ámbitos, que es el de artista y el de promotor cultural. A partir de ahí nunca me ha importado quién le gana a quién, es decir, el promotor cultural le ha ganado por mucho al artista en mi etapa en la que dirigí la Galería José María Velasco, luego el Exteresa por 9 años, y entonces la obra y el artista quedan rezagados, quedan en un segundo plano, y el promotor cultural está como a todo lo que da. Y hace 4 años salí del Exteresa, entonces el artista vuelve a retomar todo este camino ya andado, toda esta experiencia y toda su obra, y empiezo a darle hacia adelante con una nueva producción, con nuevas ideas, con nuevos conceptos. Y entonces me siento muy bien ahora con mi nueva etapa de artista que va consiguiendo espacios, que va consiguiendo incluso mercado, ¿no? Incluso posibilidades de mostrar su trabajo, ¿no? ¿Cuándo va a regresar el promotor cultural? Pues ya veremos, ¿no? Siempre a la primera oportunidad de hacer alguna curaduría o alguna actividad de promotor, pues la hago. Por ejemplo, hace unos meses hice la curaduría de la exposición, empezamos con un beso en el Museo del Chopo, dentro del Festival de la Diversidad Sexual, y bueno, pues mucha gente quedó muy contenta con la exposición. Yo la considero que ha sido de mis mejores exposiciones que yo he curado, ¿no? Y entonces siempre a la menor oportunidad pues saldrá el promotor cultural de nuevo a hacer su trabajo y a contribuir un poco con la cultura de México, ¿no? De alguna forma es una situación que tú llevaste de manera natural, no fue algo que forzaste o algo como artista, sino que se dio en la misma circunstancia, ¿no? Sí, efectivamente, yo no me había planteado, digamos, cuando estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas de Limba, yo no me había planteado ser el que organizara exposiciones, es decir, un poco esta idea de promotor cultural o curador o lo que sea. Pero las cosas se fueron dando con esta primera Galería El Gueto. Después tuve otra que se llamó El Departamento, después hice curadurías independientes en diferentes estados de la República, aquí mismo en el DF, donde me dieran chance, ¿no? En fin, ahí hay un currículum pues bastante nutrido de
de las actividades que hice, que organicé, las carpetas de pelos de cola, la carpeta de mi hija. O sea, eran proyectos colectivos que finalmente yo era el impulsor de todo esto, el curador o el promotor. Entonces sí hay como toda una lista bastante grande de actividades y que siempre me ha dejado muy contento. Claro, a la distancia uno va encontrando una serie de errores, de malos manejos. De aprendizaje finalmente, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero sí, es una actividad que se dio de manera muy natural y que me tiene muy contento. Entonces, en cuanto salga, pues siempre estaré yo dispuesto a retomarlo. Claro. Y ahora que estás totalmente inmerso en tu trabajo, ¿cómo ha venido esta experiencia? ¿Cómo te has recibido a ti mismo? Pues muy bien, bueno, al salir ya de la dirección de Exteresa, pues salí con un ahorro bastante significativo que el mismo instituto nos va guardando a los que trabajamos ahí. Okay. Entonces, no hay manera de gastarlo hasta que renuncias, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, eso es lo positivo de ese ahorro, ¿no? De que uno no lo puede tocar realmente hasta que ya dice, ya me voy. Entonces salí como muy bien armado de recursos para montar un taller. De hecho, un año estuve compartiendo taller con un pintor al que admiro mucho, Francisco Paz, ahí en la colonia San Rafael. Y en todo ese año pues produje obra muy muy interesante. O sea, de hecho yo tengo como una idea de lo que debe de ser la producción de un artista, que es el que no te claves en una sola técnica ni en un solo tema, ¿no? Yo sí no comprendo artistas, no voy a mencionar nombres, pero digamos artistas que durante 30, 40 años han realizado la misma técnica y muchas veces hasta el mismo tema, ¿no? Ahí yo no comprendo cómo su vida va cambiando de manera dramática en algunas ocasiones o de manera significativa y su obra se queda igual con los mismos, como conectados a la zona de confort, ¿no? Entonces, en este afán de experimentar o de que la misma vida te vaya dando ideas y que esas ideas muchas veces vienen conectadas a la técnica que se debe de usar para esa idea, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, a mí mucha gente me conoce por mis cajas arte-objeto y en realidad poca gente sabe que pinto o que hago performance o que ligado al arte-objeto tengo piezas que ya no son cajas, sino que son otra cosa, ¿no? Otra Incluso cosa modelas, ¿no? Hay presencia de piezas modeladas en barro, etcétera. Bueno, lo hago porque lo estudié en la escuela, pero tal vez habría que hablar de piezas específicas porque también lo que yo me permito en mi obra es, digamos, contratar a alguien para que lo haga, ¿no? Okay. Pues el arte contemporáneo se da estos permisos de que si tú quieres una pieza bordada o modelada o soldada, etcétera, 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 recurras a quien lo hace y se le encargues, ¿no? Solo la algo, obra es del artista. Algo solamente que se sale de tus habilidades técnicas. A veces se sale o a veces aún pudiéndola yo hacer por cuestiones de tiempo, por cuestiones de estilo incluso, ¿no? O sea, el que yo digo, bueno, esto lo puedo hacer, pero me gusta el estilo de ese artesano y se lo voy a encargar a esa persona para que me lo realice, pero la obra es mía. O sea, la obra la presento como propia, salvo que haya un acuerdo que también se ha dado, el que vayan las dos firmas, ¿no? La del artesano o la del X persona que la realizó y la mía como creador, como el que lanzó la idea, ¿no? Claro, ahí es muy importante esto que mencionas porque está implícito el concepto, el desarrollo de la obra, la pieza como tal, y hay mucho detrás, ¿no? Hay mucho trabajo detrás para conceptualizar una obra. Yo creo que tú eres de los artistas que más manejo del concepto se manifiesta en tu trabajo. Bueno, yo trato de que siempre haya un concepto en cada obra. Sin embargo, el arte pues es resbaladizo, ¿no? O sea, según a quién se lo mostremos, según el entendimiento que tendrán de esa pieza, la conexión que tengan con esa pieza, porque pues yo me sigo enfrentando a gente en mis exposiciones, digamos el ciudadano común que llega y me dice, oiga, ¿qué quiso decir con eso? Cuando
para otras personas de mi generación y de mi comunidad, de la gente que está inmersa en el arte, le parecería obvio que estoy hablando de un tema político, de un tema religioso, de que estoy haciendo una crítica a ciertos aspectos de las jerarquías, ya sean familiares, políticas, religiosas, etcétera, y que el ciudadano común a veces sigue llegando con la solicitud de que le expliques todo, ¿no? Porque él no quiere, o no tiene las herramientas, o no quiere ponerse a pensar un poco en qué quiso decir el artista, sino que siempre solicita el que se le diga qué, ¿no? Pero bueno, como sea, sí he tratado de tener un concepto en mi obra, y la mayoría de las veces lo logro. Síguenos platicando de esta parte de nutrimento con otros artistas, ¿no? Esta misma casa nos hablabas de todo este flujo de comunidad artística que has estado en contacto. ¿Cómo ha influenciado eso en ti? Sí, bueno, definitivamente ahí sí, desde que yo estaba en la escuela de arte, ¿no? Que bueno, fue la única que fui, ¿no? Siempre la voy a mencionar porque después de esos 3 años de iniciación artística intenté entrar a la Esmeralda y fui rechazado porque no tenía la prepa. O sea, yo me había vendido la idea de que los 3 años de iniciación me iban a contar, no como prepa, sino como un paso anterior a entrar a la Esmeralda. Incluso eran de la misma institución, del IMBA, etcétera, y para mi sorpresa resultó que no valía de nada más que en fin. Pero desde la escuela yo siempre me hice la ilusión de pertenecer como a grupos artísticos, ¿no? O sea, siempre estuve, no en búsqueda, pero sí atento a grupos que ya existieran, o simplemente a gente de la misma generación que se agruparan para organizar una exposición colectiva o cosas, ¿no? Finalmente, bueno, al poco tiempo de haber egresado de esa escuela, Roberto Escobar me invita al sindicato, y el sindicato abre, sorpresivamente en mi opinión, abre muchas puertas en su momento, ¿no? Abre muchas puertas porque en el sindicato nos presentamos en el Museo de Arte Moderno haciendo un performance, ¿no? En la Galería La Agencia de Adolfo Patiño, en La Quiñonera, en el Salón de los Aztecas, o sea, tanto en espacios alternativos como en espacios institucionales, el ex convento del Desierto de los Leones, en las catacumbas hicimos un performance muy, muy interesante. Entonces, toda esa experiencia de trabajar en grupo y que el grupo abriera puertas, pues para mí era como muy, muy motivante, ¿no? Y luego que se abre la Galería El Gueto, y que también se vuelve un imán para gente que traía proyectos, que traía pues cosas que decir. De hecho, bueno, a mí me gusta presumir que en el Gueto se presentó Café Tacuba cuando no era nadie, absolutamente nadie. O sea, tocaron pues en la azotehuela, digamos, ¿no? Ante un público que se asomaba a verlos, de 15 personas, o sea, de las 80 personas que estaban en la inauguración en ese momento, pues 15 se asomaban como a ver quién estaba tocando en la azotehuela, ¿no? Y resulta que era Café Tacuba, pero en esos mismos meses podías ver a San Sabina tocando en el Salón de los Aztecas, o a las insólitas imágenes de Aurora, que después se convirtió en Caifanes y luego en Jaguares, en La Quiñonera, y el Bar 9 también fue un como espacio que aglutinó todo tipo de experiencias artísticas en cuanto a publicaciones de revistas, videos, performance, grupos musicales que ya mencioné, y bueno, me faltan muchos por mencionar, pero digamos, entre Café Tacuba, Sabina, Jaguares, el Café de Nadie, que ya después desapareció, ¿no? Pero Maldita Vecindad, por supuesto. De ahí también salió al quite el Look, ¿no? La Última Carcajada de la Cumbancha, donde también se presentaban todos estos grupos que ya tenían cierta fama, incluso ya tenían un par de discos editados, pero no era nadie todavía, insisto, o sea, todavía no llenaban estadios, pues, ¿no? O sea, ese era nuestro caldo de cultivo, ¿no? La literatura, el video, un poco el cine, mucho de artes plásticas, por supuesto, mucho de literatura, muchas publicaciones, ¿no? La revista Mo, la Postmoderna, Sangre Fría,
por supuesto Generación de Carlos Martín Rentería, en fin, era todo un caldo de cultivo en el que yo me sentía como muy muy a gusto, y creo que no ha desaparecido. Sin embargo, pues ya crecimos y inevitablemente muchos agarraron como un estilo de vida mucho más solitario, más personal, más muchos ya tuvimos familia, entonces también nos hemos dedicado a los hijos, etcétera. Pero todo ese movimiento siento que ahí sigue, pues, ¿no? O sea, no es que haya sido de finales de los 80 y parte de los 90 y luego ya desapareció, sino que por ahí sigue latente, pero ya no con las ediciones pioneras que los lanzaron digamos, a ser conocidos en este micromundo artístico, ¿no? Yo creo que se vuelven como punteros que empiezan a encabezar proyectos nuevos, pero en base a esta experiencia, a esa efervescencia que tú viviste, un proceso supongo más de 10, 15, 20 años de esta efervescencia, ¿cómo le mides la temperatura a lo que está pasando ahora en el arte? ¿Lo sientes con la misma intensidad o ha cambiado? Bueno, me han hecho esa pregunta ya un par de veces, porque a raíz de que apareció mi libro, lo he ido a presentar en diferentes estados de la República, y cuando hablo de esta comunidad y de este movimiento que hubo de finales de los 80, etcétera, etcétera, pues surge esta misma pregunta, ¿no? Lo que yo respondo es que me es difícil seguirle la pista, seguirle la huella, seguirle el ritmo a lo que está pasando actualmente, ¿no? O sea, ya no tengo el tiempo, la energía para estar en el ajo, ¿no? Como le llaman. Ahora estoy un poco más distante, entonces no me atrevo a dar así una respuesta tajante y totalmente, pues sí, como... Pero ha cambiado, ¿no? Pero sí, por supuesto, ha cambiado mucho, porque ahora con las redes sociales, con el internet, o sea, honestamente, a finales de los 80 no teníamos internet, ya no digamos redes sociales, ¿no? Entonces mucho de lo que se hacía se seguía promoviendo vía la postal impresa, la fotocopia impresa y los telefonazos, ¿no? Y el boca en boca de ir a las inauguraciones. Yo recuerdo que sí, en mi época del gueto, de director del gueto, iba a 5 o 8 inauguraciones a la semana, porque a veces iba a dos en una noche, etcétera, ¿no? Entonces ahí de boca en boca uno transmitía todo tipo de actividades que se iban a llevar a cabo en otro lugar, ¿no? Así de que te encontrabas a alguien y le decías, oye, pues mañana toca tal en la Quiñonera, o mañana hace un performance alguien en el Salón de los Aztecas, etcétera, etcétera. Y también mucha gente me lo comunicaba a mí, entonces pues era el paso a seguir. Había ido el jueves algo, pues el viernes ya tenía plan para... supongo que ahora también hay esa efervescencia, pero manejada de otra manera, vía redes sociales. Yo me entero, por supuesto, pero no le puedo seguir el ritmo a todo, ¿no? Ya me cuesta mucho trabajo salir en las noches, más si es temporada de lluvias y una serie de cosas, el tráfico, todo eso ya me empieza como a cansar, y ya solo voy a ciertas cosas muy escogidas, muy de mis amigos, de mi generación. Ya no ando buscando las novedades de lo que está haciendo la gente. Sin embargo, esta ciudad pues tiene muchísima actividad, o sea, no podríamos decir que se ha apagado, que esto, que el otro. Yo percibo así, sin asistir mucho, pero percibo que hay muchísima actividad. Uno quisiera que hubiera más en ciertos rubros que también se empiezan como a apagar, ¿no? Por ejemplo, el performance ha tenido sus picos muy altos, vuelve a bajar, otra vez vuelve a tomar vuelo, vuelve a bajar. Ahorita pues no siento que tenga, a pesar de que hubo mucha gente dedicada al performance, no siento que haya festivales ni actividades así colectivas de performance y demás. Hay como esporádicamente así lucecitas que se prenden, pero muy muy leve. Yo creo que lo que está ganando pues es sí la exposición de obra artística, ya sea pintura, escultura, dibujo tradicional, aunque con otros temas, o la parte del arte actual con pues una propuesta mucho más arriesgada en cuanto a instalación, en cuanto a piezas que ya son difíciles de clasificar, ¿no? Porque los artistas
recurren a la maquila y a otro tipo de oficios para que le produzcan todas esas piezas, y que ya no cae en la categoría ni de instalación, ni de escultura, ni de pintura, sino que son piezas, ¿no? Productos conceptuales que yo pienso que enriquecen también la vida de esta ciudad. Platícanos un poco de tu obra, muéstranos algo de tu trabajo que tienes aquí, qué estás haciendo, de qué hablan tus piezas. Obviamente, como un artista citadino, pues tienes tus elementos clásicos, tu propio imaginario. Sí, sí. Bueno, voy a digo, si quieres, bueno, tú veme siguiendo, pero digamos, una de las piezas que hice hace poco y que me parece que se salen de este asunto de la caja y del arte objeto son estos cuadernos Jaurena, que justo fue de este tipo de proyectos colectivos, ¿no? En los que yo soy el artífice del concepto. Entonces, hace muchos años, digamos hace varias décadas, los que íbamos a la primaria, nos comprábamos un cuadernito en la papelería que costaba $1 y que regularmente traía una portada de un Apache, de un astronauta o del escudo nacional, etcétera, ¿no? Entonces, ya metido en estos asuntos del arte, hace unos años yo pensé en la posibilidad de hacer algo similar a esos cuadernos, pero con portadas que hablaran de otra cosa, ¿no? Entonces me di a la tarea de invitar a un amigo, Daniel Toscano, a que hiciera los dibujos, y yo le dije cuáles, ¿no? O sea, quería el halconazo del 71 ahí en San Cosme, el momento en que le disparan a Colosio, Marcel Duchamp cargando el urinario, Los Ramones, que es una de mis bandas favoritas, unos jóvenes fumando marihuana, un hombre vomitando, un ratero, una pareja cogiendo, etcétera. Y entonces, pues los edité, fui a una imprenta, compré el papel, compré el cartón de las portadas, etcétera, y me parece que es una pieza conceptual que ya se sale, aunque hay un dibujo por ahí, incluso de otro artista, pero se sale un poco del formato del cuadro que se cuelga, o de la caja, o de la escultura, etcétera, sino que ya se vuelve una pieza, pues, utilitaria, que el que obtenga esta colección, pues ya sabrá si dibuja, o si escribe sus memorias, o simplemente lo usa para X cosa, ¿no? Dado de una exposición que nos invitaron en el Museo de Arte Popular, en el que teníamos que trabajar con un artesano. Entonces a mí me ofrecieron que trabajara con Patricia Aparicio, que es una ceramista, ella sería la artesana, y entonces yo fui el artista que intervino estos monederos de cerámica con ese tipo de pintura, de dibujo, y fue una serie de 10 monederos, pues muy interesante, en el que la idea es que estos personajes masculinos son como los rateros, por ahí hasta hay una pistola en uno de los monederos, son los rateros que pues te quitan tus pertenencias, ¿no? En este caso te quitan el monedero, es decir, te quitan tus ingresos, te quitan tu dinero. Por ahí se podría extender no solo a estos personajes que te puedes encontrar en la calle, sino hasta la misma gente que está en el poder, es decir, los políticos, que también son muy hábiles para quitarnos nuestro dinero y embolsárselo ellos, ¿no? Sí, de alguna forma siempre hay ese aspecto crítico a través de la figura del gángster, ¿no? Sí, bueno, sí es la figura del gángster, no lo ocultaría, pero también yo he querido, en mucha de mi obra aparece un personaje masculino, vestido de traje y a veces con sombrero, y no siempre me gusta la idea de interpretarlo como un gángster. En estos casos sí, por lo que ya expliqué, pero en otros casos simplemente es la presencia masculina que pues muchos de los hombres nos podemos sentir identificados con ese personaje masculino que al vestir de traje, al tener el pelo corto, una serie de cosas como estereotipadas,
sí nos hablan de una masculinidad, ¿no? O sea, no hay, ahí no hay confusión en cuanto a imágenes andróginas y demás, que también se manejan mucho en el arte, sino que siempre he querido como enfatizar el aspecto masculino de ese personaje, ¿no? Y que finalmente es un personaje que triunfa y fracasa, ¿no? O sea, no con eso quiero decir que es el hombre todopoderoso que puede resolver cualquier problema al que se enfrente, es decir, sexualmente hablando, o como proveedor de una familia, o como hombre exitoso en su profesión, sino que mucho de mi obra ese hombre fracasa, ¿no? También, como yo he fracasado muchas veces en mi vida, en diferentes aspectos, pero que el fracaso también lo fortalece muchas veces y lo hace seguir adelante, ¿no? Sí, es un personaje que tiene vivencias, es un ser humano, ¿no? Con todo con todo lo que implica ser un ser humano, ¿no? Que vive, que tiene transiciones, etcétera. Pero de alguna forma está estereotipado en un personaje entre los 40, 50, viste de traje, pero a la usanza de los 40. Además, esta paleta muy característica tuya, este juego de las sombras, ¿de dónde proviene? Bueno, sí es pues un estilo que yo creo que no lo busqué, sino que de alguna manera cuando salí de la escuela de iniciación y pintaba, pues ya expliqué que quería pintar un poco a la manera surrealista, ¿no? Y había una paleta de color muy, muy diferente. Conservo poco de esa época, pocas imágenes, ya no digamos obra. Pero bueno, por ahí tengo algunas que podría mostrar en algún momento, ¿no? Pero ya después, cuando empiezo con el arte objeto, como que de manera natural, el arte objeto se fue hacia lo viejo, hacia lo antiguo, ¿no? La búsqueda de estos personajes cinematográficos, tal vez por todas estas experiencias que yo también tuve de ver mucho cinearte, ¿no? Mucho de la época de oro del cine de México, o simplemente películas de todo tipo de creadores en el ámbito internacional del cine, en el que también el cine muchas veces iba a ese tipo de imágenes en blanco y negro, estos personajes también trajeados, ¿no? Por donde le buscaras, si le buscaras por Truffaut, ¿no? Cineasta francés, o por John Ford, cineasta norteamericano, o por Buñuel, etcétera, etcétera, siempre salía la figura del personaje masculino vestido de traje. Entonces, tal vez en referencia a eso, mi obra de arte objeto se fue yendo hacia ahí. Y una vez que uno se da cuenta que va por ahí y que te gusta, dices, bueno, pues entonces lo voy a subrayar, lo voy a enfatizar. Aparte del arte objeto, la pintura tradicional, la instalación como tal, ¿es otra práctica que consideras tuya? Sí, aunque poco, me gustaría, por supuesto, hacer más desde yo creo que o sea, porque digamos, si yo me pongo a contar mis cajas que he hecho, pues tranquilamente desde el 80 y tantos a la fecha, pues tranquilamente he realizado 400 cajas, ¿no? Y pegado junto con ensamblajes tridimensionales que no son cajas, pero bueno, es parte un poco de lo mismo, del objeto. Si me pongo a contar mis pinturas, pues también sobrepaso las 200, las 300 pinturas, ¿no? Grabado también he hecho en algunas ocasiones. En cambio, la instalación yo creo que no he llegado a 10 en toda mi vida, ¿no? O sea, a título individual, ¿no? Porque con el sindicato hicimos otras tantas, pero a título individual yo creo que no paso de 10 instalaciones, que curiosamente las aprecio mucho, me gustan mucho. O sea, son instalaciones que yo podría repetir en otros espacios y tal vez hasta variarle el tema. Por ejemplo, hubo una exposición que organicé en el Exteresa en homenaje a Roberto Escobar, que ya murió hace muchos años, y entonces yo hice su retrato directo a la pared de los muros de Exteresa, pegando galletas de animalitos, que él utilizaba mucho ese recurso de la galleta de animalitos en sus performances, sobre todo en sus performances individuales. Entonces yo le hice un retrato, digamos, al alto contraste, enorme, usando galletitas de animalitos. Yo lo considero
Bueno, qué bueno que estamos hablando de esto, porque muchas veces el arte contemporáneo no se queda en un solo territorio, sino puede cambiar de territorio según le convenga, ¿no? Uh-huh. Entonces, según le convenga al discurso de la obra. Al discurso de la obra o al curador mismo a veces, ¿no? Okay. Es decir, esta pieza yo puedo decir que es una gráfica, porque efectivamente es un dibujo, es una gráfica puesta a pared, pero también lo considero una instalación, porque estoy utilizando elementos ajenos al dibujo, es decir, estoy dibujando con galletas de animalitos, aparte las galletas estaban pegadas, pero también había un cerrito de galletas en el piso, como los espacios donde no había galleta, pues es porque se cayó la galleta al piso, en fin, y hace que ese espacio se perciba de otra manera, o sea, no nada más es ver el dibujo, sino el espacio mismo ya se percibe como otra cosa, no como siempre se percibiría si no hubiera nada ahí, ¿no? En fin, que esa instalación y otra en el que yo pongo una máquina trituradora a disposición del público, pero invito a que el público vaya preparado con fotografías que ya no quiere conservar, fotografías impresas, por supuesto, que ya no quiere conservar, y entonces los invito a que las trituren en esa máquina y todo ese papel picado se va acumulando en una escultura que también llevo y en el que hay un personaje nuevamente trajeado, con unas fotos en la mano y con los ojos vendados, pues como acumulando todas esas experiencias que en algún tiempo fueron de alguien, pero que ya se vuelven un cerro de basura, digamos, ¿no? Pero que también es una pieza medio performática, medio catártica, porque mucha gente efectivamente ya no quiere ver a la exnovia, ya no quiere ver a la suegra, ya no quiere ver al primo que le cae mal, etc. Y que inevitablemente al revisar sus fotos sigue apareciendo ahí, ¿no? Entonces llega un momento en que dices, ya, o sea, y lo voy a ir a triturar, ¿no? Entonces se vuelve una pieza muy interesante de mucha interacción con la gente. Pero así como esa, pues hay otras, pero sí, tengo un cuaderno en el que anoto ideas y por supuesto hay muchas ideas de cajas, de pinturas, de performance, pero hay muchas ideas de instalación que están ahí en la tinta nada más, en el papel y la tinta, esperando a un presupuesto, ¿no? Porque muchas veces la instalación, bueno, puede ser muy barata, pero también puede ser muy, muy cara y necesita recursos no solo económicos, sino de logística, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando, o sea, tengo proyectos para hacer en la vía pública y que necesito una logística de permisos con las delegaciones o con autoridades o con etcétera. Y eso es lo que ha faltado, ¿no? El aterrizar todos estos proyectos a que se lleven a cabo, pero vía la obtención de un presupuesto y de una logística, ¿no? Me interesa mucho esto que relatas, incluso de esta pieza, estas piezas en particular, porque hay una gran controversia en el arte, donde siempre están tratando de contraponer el arte contemporáneo con el arte tradicional, y tú eres un artista que lo maneja de una manera muy intuitiva, muy libre, y sin ningún tipo de problema, ¿no? En el sentido de defender una bandera o la otra, sino que lo abarcas como una expresión de ti, como una herramienta más. Háblanos un poco de tu opinión de este fenómeno. Sí, bueno, yo recuerdo haber salido de la escuela en la que estudié, con el único propósito de ser pintor, punto, ¿no? Ligado a la gráfica, ligado a la escultura, pero básicamente pintar, ¿no? Y en algún momento pienso que me pude haber clavado con algún grupo de artistas que proclamara eso, ¿no? La pintura, las técnicas tradicionales, incluso los temas tradicionales del arte, etc. Y yo podría en ese momento también ser de los detractores del arte contemporáneo. Sin embargo, mi experiencia y el paso que tuve por el Sindicato del Terror y luego con otro tipo de artistas que fui conociendo en el camino, más mi experiencia como director de Xerez, etcétera. O sea, todo se va sumando y en algún momento yo me sentí muy cómodo con este tipo de ideas, de que el arte se puede expresar de muchas diferentes formas, o sea, no nada más con las que fueron creadas como técnicas tradicionales. En las artes plásticas, pues la pintura, el dibujo, la escultura, etcétera,
son las técnicas tradicionales, ¿no? Incluso se venden materiales en tiendas especializadas para que hagas ese tipo de técnicas. Es decir, los óleos no te los encuentras en el Oxxo, ¿no? Te los encuentras en casas, en tiendas especializadas de materiales para artistas. Sin embargo, el arte contemporáneo o cualquier idea que te caiga, traducida a arte contemporáneo, ya te permite una libertad mucho mayor de decir, bueno, puedo pintar, puedo grabar, puedo esculpir, pero también puedo hacer instalaciones, puedo hacer fotografía, puedo hacer video, incluso puedo hacer cortometraje, cine, o sea, lo que yo quiera, como una expresión artística, ¿no? Porque también la herramienta, la técnica, no hace arte, ¿no? O sea, hay gente que usa el video para hacer arte y hay otros que usan el video para documentar una boda y cobrarla, ¿no? O sea, son fines muy diferentes. O van a documentar la fuga de agua de algo que están construyendo en una unidad habitacional. O sea, son fines de documentación para mostrárselo al jefe de dónde está la fuga. O sea, la herramienta no hace el artista, insisto, ¿no? Entonces, ni siquiera el óleo y los pinceles harían al artista, ¿no? Lo hemos visto pues, en infinidad de ejemplos. Pero lo que me gustó del arte contemporáneo es eso, el que ya el universo es tuyo, es decir, el planeta Tierra en su totalidad, cualquier objeto existente, cualquier materia de la naturaleza o lo que esté a tu mano y que alguna idea te permita utilizar ese objeto o esas herramientas, etcétera, para tratar de comunicarle otra idea a la gente que lo quiera ver y que lo quiera entender, pues me parece fabuloso y es ahí donde yo he querido irme, aunque muchas veces me doy cuenta de que mi obra sigue muy ligada a las artes plásticas tradicionales, es decir, yo sigo pintando, sigo dibujando, sigo etcétera, etcétera, más que haciendo arte conceptual y demás, pero lo que sí me gusta es que cuando me cae una idea, y también mi cuaderno ese donde las anoto está lleno de ejemplos, de que cuando me cae una idea, al menos la anoto, ¿no? Y ya después busco el tiempo, el ingreso y etcétera para llevarla a cabo, ¿no? Pero sí me gusta esa libertad de decir, bueno, no siempre me voy a expresar pintando, ¿no? Como mucha gente lo desea, ¿no? De decir, no, es que solo la pintura o solo el dibujo, etcétera, etcétera. Sino que afortunadamente hemos encontrado muchas personas y yo ese camino en el que ya puedes recurrir a cualquier tipo de técnica, objeto, herramienta, etcétera, para tratar de transmitir una idea, porque finalmente el arte es transmitir ideas, siempre ha sido eso. Desde la época de las cavernas, no era nada más decorar la caverna, sino era transmitir ideas de X, ¿no? Y después el arte religioso, pues con más razón, o sea, era decir, aquí está Dios, aquí está nuestro creador y a Él le debemos todo, ¿no? O sea, se plasman imágenes a través de técnicas pictóricas, pero para transmitir ideas, no nada más para decorar un espacio, ¿no? Entonces, el que puedas transmitir esas ideas, ya no tanto pintando, dibujando, sino con todo tipo de objetos y herramientas, y etcétera, me parece fabuloso. Aunque estoy de acuerdo en que mucho del arte actual, pues sí parece carente de ideas, carente de estética, carente de muchas cosas, y es ahí la molestia de muchos creadores que les ha costado mucho trabajo encontrar un estilo, un dibujo, un color, etcétera, y que luego se enfrentan a que alguien decidió tirar una cubeta con 3 canicas, ¿no? Y entonces, ¿qué está transmitiendo eso? Pues no sabemos muy bien, por ahí está el juego, por ahí está una serie de cosas, pero no nos llena tanto, incluso a mí mismo tampoco me llenan mucho algunas piezas conceptuales, ¿no? Yo creo que el arte es una especie de sistema que no solo involucra al creador, ni a la pieza como tal desarrollada por este artista, sino que tiene que ver con trastocar otros universos que le permiten la visibilidad, y creo que ahí hay un gran problema en la parte de la crítica, en la parte de las personas que están a cargo de los espacios públicos para la divulgación del arte,
y que no siempre son los criterios más ideales para poder hacer una selección o una curaduría adecuada. ¿Qué crees que debemos hacer para poder satisfacer esta necesidad de poder ser más críticos y poder mostrar obras que merezcan la pena ser mostradas, que no están en un proceso de crecimiento o de conformación completa de la parte de comunicación? Bueno, siempre son preguntas pues muy, para mí al menos muy difícil de responder de manera certera, ¿no? O sea, lo que más puedo decir es que yo sueño con una sociedad que le ponga interés a la educación, ¿no? O sea, mientras la gente no esté dispuesta a educarse, porque siempre se le tira como al gobierno, ¿no? De que el gobierno no provee la educación. Bueno, en parte tienes razón, pero yo creo que la educación está ahí, y más ahora con estas nuevas épocas donde el internet, al autor que busques, la referencia que busques, ahí está. Entonces, la gente necesita sumergirse en eso, en la literatura, en el cine, o sea, el cine de autor, en las vivencias personales, ¿no? O sea, vivir más, es decir, salir más de su casa, porque mucha gente se casa con una rutina en la que pues ya vive en su casa viendo tele, digamos, telenovelas y fútbol. Pues obviamente cuando le invitas a un museo y tiene que enfrentarse a piezas, pues no entiende nada. Pero la gente que se ha metido a leer, a visitar museos, a visitar conciertos, a visitar todo tipo de experiencias culturales, incluso de caminar en las calles y enfrentarse a un puesto de garnachas y a una serie de cosas, todo eso lo van nutriendo de una cultura general en el que después cuando llegan y ven una obra conceptual, puede ser que la entiendan más fácil, ¿no? O sea, yo doy un curso que se llama Iniciación al Arte Contemporáneo, que bueno, pues dura muchas horas y ahorita no sería fácil abarcar todo, pero muestro una pieza nada más así como un ejemplo muy básico, que es un cojín o una almohada en forma de caballo degollado, o sea, la cabeza de un caballo degollado. Y entonces le digo a los que están tomando el curso que levanten la mano los que entienden esa referencia cultural. Y según el grupo al que me enfrento, hay veces que solo el 10% levanta la mano y el otro 90% no entiende que el autor está haciendo una referencia a la película del Padrino, ¿no? Donde los mafiosos le cortan la cabeza al caballo, al caballo favorito de un productor de cine, para presionarlo, porque se la meten en la cama del productor ahí donde está durmiendo, y entonces él despierta bañado en sangre y con una cabeza ahí degollada de un caballo. Y bueno, solo los que han visto El Padrino, y claro, y que tengan memoria, cuando ven la almohada del caballo degollado, lo entienden de inmediato. Así es el arte contemporáneo. Si tú tienes referencias culturales, puedes enfrentarte a una obra y decir, claro, aquí el artista nos está hablando de el momento. Y aquí aparte muchas veces el arte contemporáneo viene acompañado de una cédula más o menos que explica, pero digamos, si la gente, las nuevas generaciones, no vivieron el movimiento del 68 en Tlatelolco, no vivieron el halconazo en el 71, no es que nosotros lo hayamos vivido, pero tenemos conocimiento de él. O sea, si no lo viviste, pero luego no tienes conocimiento porque te saltaste las clases de historia en tu escuela, etcétera, etcétera, pues cuando te enfrentas a este tipo de imágenes, pues no entiendes de lo que está hablando el artista y no entiendes que es un gesto crítico que está lanzando. No, o sea, con eso ni va a componer el mundo, ni mucho menos el artista, pero al menos está lanzando como impulsos críticos para que la gente no esté como clavada en su zona de confort, que es pues las películas taquilleras, las telenovelas, el fútbol o ciertos aspectos de la vida en el que la gente dice, pues hasta aquí llego, ¿no? Entonces, pues cada quien toma sus decisiones y puedes decirse, ok, si ustedes quieren llegar hasta ahí, pues ahí se quedan, que es lo que yo hice con casi toda mi familia, ¿no? O sea, mi familia es así.
telenovelas, fútbol, chismes, ¿no? Etcétera. O sea, más interesados pues en estos aspectos que te mete Televisa, de ahora con el temblor, ¿no? De que, ay, que la niña de la escuela tal, que si existe, que si no existe. Pues yo esas cosas me las salto y me voy hacia otro tipo o sea, del mismo tema del temblor, pero pues como mucho más urgentes, más críticas, más por otro lado, que la telenovela que les venden por acá, en el que los tienen enganchados 2, 3, 4 días con el mismo asunto, y esa gente feliz, ¿no? Porque esa es su zona de confort, es hasta donde llegan. Entonces, yo y muchos otros nos separamos de todo ese ámbito familiar, social incluso, con usos políticos muchas veces, y buscamos otro estilo de vida que nos hace pensar que entendemos el mundo de otra manera al menos. Pues muchas gracias, Carlos, por esta maravillosa entrevista. Si gustas agregar algo. No, pues siempre agradecerles a ustedes de la revista Superficie el que pues me tomen en cuenta para algunos proyectos y demás. Yo contento, agradecido, y pues ya habrá oportunidad de en otra ocasión pues seguir una charla con ya otros asuntos que claro que surjan, sí. ¿no? O sea, finalmente Fantástico. uno nunca sabe cuándo va a morir, pero pues yo espero todavía otros 30 años seguir en este mundo. Bueno, ya no tantos, son unos 26, ¿no? Como quiero llegar a los 80 de edad y estoy por cumplir 54, pues hagan cálculos, pero yo creo que en 2 décadas todavía podemos proponer cosas, proyectos y todo tipo de obras, individual y en conjunto. Entonces pues ya habrá oportunidad de en algunos años más volver a platicar y retomar esta charla. Muchas gracias.